Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este segundo día de esta semana que revisamos en el Evangelio de Juan las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, esta vez con Nicodemo en el capítulo 3. Muy conocido este diálogo donde está uno de los versos fundamentales del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se mas tenga vida eterna. ¿En qué contexto fueron dadas estas palabras? En el contexto de que narra Juan que uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Y una de las cosas que afectaba la mente, corazón de Nicodemo, fariseo, al mirar a Jesús, rechazado por toda la clase religiosa, no reconocido a pesar de que conocían las Escrituras, eran las señales que hacía. Y que Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una de las convicciones que habría podido desarrollar Nicodemo en la manifestación de la obra poderosa de Jesús eran las señales. Pero las señales, los milagros, eran el respaldo de las palabras de Jesús que deberían ser escuchadas como sus enseñanzas. Y este maestro, a quien reconoce Nicodemo como tal, enviado de Jesús, va a responderle a él lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, sin entender a profundidad esas palabras, razonando humanamente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mis hermanos, necesitamos que la revelación de Jesús en sus palabras sean meditadas, escudriñadas a profundidad, para que podamos tener un conocimiento y un reconocimiento de su propósito, de su revelación, de su esencia, de su obrar, de sus mandamientos. Nicodemo razona en las palabras de Jesús como lo hace mucha gente que le es imposible creer. Tratan de razonar con la palabra de Dios, pero son palabras espirituales que necesitan ser entendidas espiritualmente para que encuentren su aplicación en la vida diaria. Y entonces Jesús llama la atención de este hombre diciéndole: te digo que si no nace del agua el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacimiento espiritual. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles de esto si tú volvieras, parafraseando sus palabras, si volvieras al vientre de tu madre, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer de esa manera, volverías a ser carne. Jesús se refería al nacimiento espiritual. Espíritu de Dios, necesario para entender la dimensión a profundidad de estas palabras que deben ser escudriñadas. Mis hermanos, el llamado a escudriñar las Escrituras es un llamado pertinente. Desde el tiempo de Jesús, los maestros de la ley, fariseos, religiosos, que conocían el Antiguo Testamento, pero que no reconocían en Jesús su cumplimiento. Es pertinente para nosotros, a vísperas de su pronto regreso, para no huir de él avergonzado, para que esa manifestación gloriosa haga que nos manifestemos en gloria con él, para que un entendimiento claro de las Escrituras nos lleve por la senda por donde debemos andar. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le dice: ¿eres tu maestro y no sabes? Es decir, alguien que conoce una vez más las Escrituras, pero no reconoce a Jesús, de quien las Escrituras daban testimonio. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Escudriñar las escrituras demanda de la llenura, guía, dirección del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas, el mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles, el mismo Espíritu que reposaba en Jesús. Es el Espíritu que Dios nos ofrece. Un Espíritu que va a dirigir nuestra mente, darnos la capacidad de discernir los tiempos de Dios y nuestros tiempos para saber cómo conducirnos. Jesús continúa y va a tomar una figura del Antiguo Testamento registrada en Números 21 en un acontecimiento con Moisés. Y les dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa interpretación de aquella escena de Números donde la mortandad había llegado al pueblo de Israel y Dios habló a Moisés y le dijo que construyera una serpiente que fuera alzada para que todo aquel que mirara a esa serpiente mirara y quedaría sano. Ese acontecimiento es trascendental cuando entendemos su interpretación. El Señor Jesucristo da esa interpretación y dice, como muchas escenas del Antiguo Testamento que deben ser escudriñadas porque dan testimonio de Él, debemos encontrar en ellas su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo afirma que esa serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto es figura de lo que ocurriría con Él. Así el Hijo del Hombre será levantado, hablando de su muerte, de su crucifixión, de aquella muerte en la cruz, condenada por los hombres, pero planeada en su propósito por Dios para salvarnos. Él mismo habría de entregarse por nosotros y tal sacrificio iba a ser suficiente para darnos salvación, vida eterna, sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad en el alma, una nueva vida. Os digo que si no nacieres de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Nuevo nacimiento que solo Dios puede obrar a través de su Espíritu Santo. Nicodemo no lo entendió, pero el Señor Jesucristo se lo explicó. Y en esas palabras va a dejar ese versículo trascendental que es conocido mundialmente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que murió conquistó la muerte porque resucitó. El que murió pagó en la cruz el castigo de nuestra condenación para que nosotros no seamos condenados, para que nuestra vida no se pierda, sino que tengamos vida eterna. La vida de muchos, la vida de todos, se echa a perder, se desvía de su camino, porque a pesar de discernir entre el bien y el mal, se escoge el mal porque es la inclinación del corazón por naturaleza, del corazón del hombre condenado, del hombre natural. Vivimos en un mundo que generación tras generación no se cansa de hacer el mal, y ese mal un día será juzgado, porque nuestro Señor Jesucristo, quien fue entregado a la muerte y conquistó la muerte y nos dio vida para darnos salvación, volverá para manifestar en gloria la salvación, pero también para juzgar aquí, en esta escena hermosa y maravillosa. Habremos de reflexionar, como seguramente Nicodemo tuvo que hacerlo para entender la dimensión del amor de Dios, la dimensión del poder de Dios. Mis hermanos, el Señor no ha olvidado ni dejado de lado su ley.
nuestras cuentas pendientes. No es que nos perdona olvidando nuestras transgresiones como si éstas no hubieran ocurrido. Tomó todas ellas y las puso sobre su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Que debe ser escudriñada a profundidad para abrazar nuestra salvación, para entender que vivimos una salvación segura, para que esta salvación, como un casco que protege nuestra mente, nuestros pensamientos, nos dirija por la senda correcta. Dios nos ha dado vida. Jesucristo ofreció esa vida, vida en abundante. Te invito en este día a reflexionar a profundidad y abrazar esa salvación. Somos nacidos de nuevo, somos nacidos del Espíritu. Y así como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe dónde viene y a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, se deja guiar. Mis hermanos, cuidado con aquella tentación natural de entender racionalmente y de manera simple la palabra de Dios. Hay que entenderla espiritualmente, para que ese espíritu que la inspiró dirija nuestros pensamientos, dirija nuestras vidas, para que nuestro depósito sea guardado hasta su venida. Seamos espirituales, y espirituales son los que son guiados por el Espíritu Santo. Gracias a Jesús, porque su sacrificio en el que fue alzado dio vida a todo aquel que cree, dándole vida eterna. Su Espíritu Santo mora en nosotros y son las arras, la garantía de nuestra salvación, aquella que se manifestará gloriosa en el día de Jesucristo. Perseveremos hasta el fin, seamos espirituales, escudriñemos la palabra de Dios que debe ser escudriñada, pensada, discernida de manera espiritual, diariamente como nuestro alimento espiritual. Que el Señor le bendiga en este martes.